Vamos a ver la propiedad position y todas las posibilidades que nos da para poder justamente posicionar elementos dentro de nuestra página. Bien, vamos a ver entonces, tenemos 4 ejemplos y vamos a ver en estos 4 ejemplos 4 propiedades distintas de position y cómo funcionan. Bien, en el ejemplo número 1 tenemos un div con la clase static y fíjense que esa clase static tiene en position la propiedad static. Esta es la propiedad que viene por defecto, es decir, todos los elementos de HTML tienen en position la propiedad static, que significa que el elemento está estático, es decir, no, no cambia su posición, solamente va a tener la posición que le corresponde dentro del documento, sin ningún cambio. Entonces, como pueden ver, tenemos el div, que yo le puse un padding de 15 píxeles y un borde de 3 píxeles rojo para mostrar dónde está posicionado justamente ese elemento. Y fíjense que se ve como hasta ahora, o sea, no cambian absolutamente nada de lo que veníamos viendo en todas estas lecciones en cuanto a los elementos de HTML. Bien, y ahora sí vamos a ver en el ejemplo número 2 la primera opción que podemos usar con position. Fíjense que tenemos un div que tiene una clase que se llama relative, que tiene un texto que dice ejemplo 2, es lo que vemos acá en pantalla. Adentro tiene otro div que lo vamos a explicar en el tercer ejemplo, ahora no, así que lo podemos desestimar, pero lo que quiero que vean es en la clase. Fíjense que tiene una clase de relative y la clase relative tiene un position que en este caso dice relative. El position relative lo que va a hacer es que el posicionamiento de ese elemento va a ser relativo. ¿Qué significa que sea relativo? Que nosotros al tener un elemento con position relative le vamos a poder asignar valores de top, bottom, left y right, es decir, top es arriba, bottom abajo, left izquierda, right derecha. Le podemos asignar valores a esas propiedades que van a afectar en el posicionamiento de nuestro elemento. Si es con position static, por más que usemos top, bottom, left, right, no cambian nada. En cambio, al tener position relative, podemos usar estas 4 propiedades. En este caso, fíjense que tenemos la propiedad top con un valor de 30 píxeles. ¿Qué significa esto? Que nuestro elemento de la posición original va a bajar 30 píxeles hacia abajo. Si nosotros en vez de poner un valor positivo ponemos un valor negativo, va a subir. Fíjense que este elemento debería estar un poco más arriba, debería estar prácticamente pegado al ejemplo número 1. Como tenemos un valor positivo de top, el elemento baja 30 píxeles. Si yo acá pongo menos 30 píxeles, esperamos que recargue y ven que el ejemplo 2 subió de la posición original, que sería más o menos por acá, subió 30 píxeles hacia arriba. Y volvemos al valor original, 30 píxeles. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, si queremos que nuestro elemento se corra hacia la derecha o hacia la izquierda. Si queremos que se corra hacia la derecha, ponemos right, 2 puntos, y ponemos, por ejemplo, también 30 píxeles. Entonces esperemos que recargue. Y fíjense que lo que hizo fue del valor de la derecha correr, al ser positivo, lo que hace es correrlo hacia la izquierda. Si el right es negativo, se corre hacia la derecha. Entonces, como tiene right 30, lo que hace es de la posición original que teníamos, que estaba a esta altura más o menos,
al ser un valor positivo, se corre hacia la izquierda. Si ponemos menos 30 píxeles, fíjense que se corre 30 píxeles hacia la derecha. Esto mismo funciona también con bottom y left. Así que eso pueden hacer pruebas después si quieren. Yo les dejo este ejemplo para que practiquen, para que vean cómo afectan esas propiedades. Y lo que hice a este elemento, ponerle un alto de 400 píxeles para que vean cómo cambia la posición. Pero esto es solamente para que se vea mejor el ejemplo. Lo mismo que el padding y lo mismo que el border. Bien, esta posición relative se utiliza mucho cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un elemento y queremos correrlo un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, arriba y abajo. Entonces aplicamos position relative y con top, bottom, left y right le cambiamos el posicionamiento a nuestro elemento a el valor que queremos. Se usa mucho el position relative, así que es muy bueno tenerlo en cuenta. La siguiente propiedad que vamos a ver es el position absolute. El position absolute es parecido al position relative, pero lo que hace el position absolute es que el top, el right, el bottom y el left van a ser en base al elemento padre que sea relative. Es decir, tenemos, por ejemplo, este div va a buscar un padre de este elemento. Un padre es decir, si este elemento está acá, este elemento tiene que estar adentro de otro elemento. Entonces, va a buscar que tenemos un elemento que tiene el position relative. Entonces, cuando este tiene el position absolute, si nosotros ponemos, por ejemplo, top 80 píxeles, va a ser 80 píxeles en base a la ubicación que tenía nuestro elemento, que es el elemento padre. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo. En vez de 80 le ponemos 0. Fíjense, ahora esto también se cambió el ejemplo 2 porque antes había quedado desactualizado, porque ahora tiene un top 30. Pero fíjense, tenemos el ejemplo 3, tiene un top 0. El 0 va a ser en base a la posición del elemento padre, que tiene el position relative. Entonces, 0 desde arriba queda, fíjense, pegado arriba de todo. Si nosotros queremos que nuestro elemento quede pegado abajo de todo, en vez de top, podemos usar bottom. Entonces, esperamos y fíjense que ahora está abajo de todo. Como tiene un right 0, está hacia la derecha, fíjense que está pegado. Si queremos, por ejemplo, que quede a la izquierda de todo, en vez de bottom, en vez de right, le ponemos left, damos actualice y fíjense que queda a la izquierda. Si no hay un elemento que tenga position relative, que sea padre de nuestro elemento, lo que va a hacer es el absolute, va a ser en relación al viewport. ¿Qué es el viewport? O sea, todo el ancho y alto total de lo que vemos en pantalla. En este caso, todo lo que es blanco en este ejemplo. Pero generalmente el position absolute se recomienda y se utiliza siempre con un elemento padre que tenga un position relative. Entonces, quizás esto es un poco complejo de entender, pero quiero que para usar el position absolute piensen en esto. Siempre el position absolute es para posicionar de manera absoluta nuestro elemento en relación a otro elemento. Entonces, este elemento siempre tiene que ser hijo de otro elemento, que tiene que tener un position relative. Entonces, al poner position absolute a este elemento, lo va a aplicar al padre. Y en base al position absolute, luego podemos usar el top si queremos que quede arriba, left en base al sector izquierdo, right hacia la derecha y bottom a la izquierda.
Así que bueno, lo volvemos a dejar como estaba antes, que tenía un top 80 y en vez de left, un right. Si ponemos un valor negativo va a ser igual que el position relative, se va a correr hacia la derecha con el right. Y con, por ejemplo, un left con valor positivo se corre hacia la derecha. Pero bueno, yo les dejo este ejemplo acá para que ustedes puedan modificar todas estas propiedades del ejemplo para que prueben y vean cómo funciona. Tanto el position relative como el position absolute, el position static. La mejor forma de terminar de entender estos conceptos, que son quizás un poco complicados, es con la práctica. Y pasamos al último ejemplo, que es el position fixed. El position fixed lo que hace es, cuando nosotros ponemos valores de top, bottom, left y right, van a ser en base a, como les dije antes, el viewport. El viewport es lo que vemos en pantalla. Entonces, fíjense que si yo le pongo un bottom 0, ese elemento va a quedar en esa posición en base a lo que vemos en pantalla. Fíjense que está ahí abajo en la posición 0. Y el right, que es la derecha, está en la posición 0. Entonces, fíjense que está abajo y a la izquierda de todo. Si queremos que quede, perdón, abajo y a la derecha. Si queremos que quede abajo y a la izquierda, hacemos bottom y left 0. Fíjense que ahí queda abajo de todo. Esto se usa mucho, por ejemplo, cuando quieren tener un banner o algo que quede abajo y quede siempre fijo en pantalla, sin importar el tamaño de la pantalla. O mismo si quieren que quede arriba de todo, siempre, esto se usa, por ejemplo, cuando ven que un header siempre queda arriba de todo, generalmente lo hacen con un position fixed. Hacen un top 0, left 0 y fíjense que queda ahí arriba de todo. Pero bueno, volvemos a como estaba antes, bottom 0 y right 0. Así que bueno, estas son las 4 propiedades del position. Hacemos un repaso rápido. El static, el que viene por defecto. Relative, le ponemos valores que van a cambiar la posición de nuestro elemento desde la posición relativa. Y con el position absolute le cambiamos la posición, pero el top y el right va a ser en base al elemento padre. Así que bueno, les dejo para practicar este ejemplo y de todas formas, si no queda claro o tienen preguntas, las pueden dejar en los comentarios.